Aniversario del atentado de las Ramblas. Desde aquí enviamos, por supuesto, toda la solidaridad con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Pero déjeme hacer algunas aportaciones. Primero, hemos ganado algo. Hoy han protestado los independentistas, pero al menos ha sido en silencio. Acuérdense que hace un par de años incluso el famoso, el de la guitarra, yo lo vi algún día protestando delante del Palau de la Generalitat. No sé, se llamó burros a las víctimas, teóricamente por dejarse utilizar por el Estado español o alguna cosa así. Hasta un colega creo que le increpó en público. Lo que pasa es que, bueno, no sé si ha quedado todo claro del atentado de las Ramblas. Desde luego fue algo inaudito, porque recuerdo que a los Mossos les dieron la medalla de oro del Parlamento. Estábamos en los momentos álgidos del proceso. Se la dieron a los Mossos y al resto de organizaciones, bomberos, protección civil, guardia urbana, etcétera, etcétera, pero a policía y guardia civil no. Cuando en temas de terrorismo, la colaboración, la cooperación entre los cuerpos policiales es fundamental. Pero como decía, no, eran los momentos álgidos del proceso. Además, otra cosa, con 16 víctimas mortales y evidentemente, bueno, hubo claroscuros también, ¿no? Uno consiguió escapar, al otro lo pillaron al cabo de 4 días. El famoso incidente de Alcanar, cuando explotó una casa llena de bombonas de butano. Incluso parece ser que la juez le dijo al jefe del operativo, que luego llegó al jefe de los Mossos, oiga, no será un tema de terrorismo. Y dijeron, señoría, no exagere. Seguramente si hubieran detenido antes a los de Alcanar o hubieran hecho la investigación en línea antiterrorista, no sé si nos habríamos ahorrado el atentado de las Ramblas, pero en fin, tampoco quiero cuestionar eso, la actuación de los Mossos. Eso ya lo hizo la CUP, se acordarán, cuando mataron al último superviviente cerca de Gelida, en Subirat. La CUP cuestionó, dijo que casi había sido una ejecución. Bueno, en todo caso, la verdad es que si ustedes pasan por las Ramblas, llama más la atención el monumento a Mari Sampera, que fue una cupletista catalana, una actriz catalana cómica, me acuerdo, a mi abuela le gustaba mucho, al final de las Ramblas, a mano derecha, que el mismo monumento a las víctimas, que además es visible. Unas inscripciones en metal en el suelo, hay gente, no sé hasta qué punto, incluso se pisa. Aquí vamos diciendo que no tenemos miedo, pero evidentemente todo el mundo tenía miedo. Insisto, la medalla de oro del Parlamento, incluso Ciudadanos, fue aprobada por unanimidad, excluyendo al resto de cuerpos policiales. Vimos más cosas. Yo recuerdo, me quedé helado, yo venía de Barcelona precisamente, y recuerdo cuando llegué a casa todo el mundo consternado por lo que estaba pasando. Recuerdo que ese mismo día, no sé si ese mismo día o al día siguiente, no, ese mismo día tenían una musulmana catalana, con apariencia evidentemente de musulmana, les muestro las fotos, es una chica conocida, pero ya alertando sobre la islamofobia. Bueno, yo creo que en ese momento el problema no era la islamofobia, el problema era el atentado terrorista. Además, el Daesh ya lo había reivindicado. Y al día siguiente vi también en TV3 a David Minovas, un dirigente de Esquerra. Bueno, lo dirigente vamos a dejarlo ahí en puntos suspensivos, que fue el que luego se hizo famoso con el que no haya foto, diciendo, acusando a la monarquía española de vender armas a Arabia Saudí, que tampoco no entiendo la relación, porque los que atentaron en las Ramblas eran de aquí, eran jóvenes de Ripoll, uno era de San Juan de las Abadesas. Habían nacido aquí o habían llegado muy jóvenes y evidentemente les habíamos dado educación, sanidad, prestaciones sociales, etcétera. Prestaciones bastantes, incluso en Alcanar pincharon la luz de la casa, pero bueno, ya saben que aquí hay cierta permisividad con los ocupas y luego se comprobó que habían recibido también prestaciones, subsidios. No solo eso, sino que recuerdo de su hermana, la prensa más progre, más bien pensante, más buen rollista y tal, alabó el discurso de la hermana de uno de los terroristas, que no querían terror, y luego se comprobó por grabaciones de los Mossos que, hablando con familiares de Marruecos, había dicho que su hermano estaba en el paraíso, o sea, después de la acción terrorista. Por eso quedan muchos claroscuros. Yo creo, en mi opinión personal, es que el famoso imán de Ripoll, el CNI lo intentó captar, como creo que intenta captar a todos los imanes, o eso sospecho, y si lo llegó a captar, se descontroló. Es evidente. También me cuesta de creer que nadie en la comunidad de musulmana de Ripoll notase nada, la radicalización de los jóvenes. Y no sé si el imán predicaba o no en la mezquita. Parece ser que sí. Luego incluso salió alguna información. Pero la comunidad musulmana de Ripoll no alertó del riesgo, ¿no?, de radicalización. No solo eso, sino supongo que saben que en las comunidades musulmanas el imán lo paga la propia comunidad y lo elige la propia comunidad. Es diferente a
los curas católicos, para entendernos. También para ser imán, no necesariamente los curas católicos tienen que seguir unos estudios universitarios incluso en el seminario. Ya saben que para ser imán en realidad es el que sabe de memoria el Corán. Y el imán, claro, se dedica al rezo 5 veces al día, difícilmente alterna o se relaciona no ya con mujeres, sino con otros miembros de la comunidad, o sea que pueden caer en eso, en procesos de radicalización. Se agarraron a eso, un poco a eso, y se vieron todo tipo de conspiraciones, un poco que el Estado había tolerado, el CNI había tolerado el atentado. A mí solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta, y en mi caso es difícil. No era la primera vez, recuerdo que el jefe de gabinete de Quim Torra, si no recuerdo mal, aquella vez que encontraron una bomba en una playa de la Barcelona, también vio conspiraciones. Y recuerdo también un agente de los Mossos de Escuadra, creo que además es de la ANC y es de Esquerra, lo vi una vez en un programa de televisión también viendo conspiraciones, lo cual es inaudito. No solo en un tertuliano de TV3 y que no lo cortase el presentador o la presentadora, sino sobre todo en un agente de los Mossos de Escuadra. Pero el independentismo, con Puigdemont a la cabeza, Puigneró y otros se agarraron a eso, a la teoría de la conspiración. Luego unas declaraciones de Villarejo, el comisario Villarejo, con Jordi Basté, precisamente, que le dio cancha, y yo creo que ahí hay un problema. Claro, Villarejo, ¿qué credibilidad informativa tiene Villarejo? Que también más o menos insinuó lo mismo. Luego frenó un poco y se desdijo, etcétera. Pero alguien que ha estado condenado, creo, no sé si a 19 o casi 20 años de prisión, pues es evidente que hará declaraciones según su interés judicial, y si se puede escabullir de la cárcel, pues mucho mejor. A mí Villarejo siempre me ha recordado al subcomisario Amedo, se acordarán, en la época de los GAL, que también hacía declaraciones según convenía a su estrategia de defensa. Pero aún y así, ya digo, el independentismo se agarró a eso. Hubo más errores. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, en una de las conmemoraciones salió ahí riendo, una actitud aquello, yo pensé, esto no puede ser, tiene que haber sido la imagen manipulada. Al cabo de un tiempo se justificó en su Facebook diciendo que, no sé si tenía una hernia a causa del embarazo o alguna cosa así, pero no entiendo que tiene que ver una hernia con esa actitud positiva, alegre, de risitas en un homenaje a las víctimas. Y además el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio del Interior había recomendado poner volardos y no lo hizo. Claro, Barcelona, ciudad refugio, refugees welcome, aquí no pasará nada, a pesar de que había pasado. Acuérdense que pasó en un mercado navideño de Berlín y en el famoso atentado también de Niza. Era el mismo modus operandi, ni siquiera necesitaban Kalashnikov o armas de fuego, era un coche o un vehículo a toda velocidad. Por eso sorprende todavía más esas acusaciones contra la monarquía. Pero déjame terminar diciendo varias cosas. Había indicios, no del atentado en sí, pero aquí tenemos un problema con el yihadismo y no lo hemos querido ver hasta ahora. De hecho, recuerdo que también después del atentado, el gobierno y TV3 y la mayoría de medios de comunicación vendían que Ripoll era una localidad multicultural donde la convivencia era perfecta. No es verdad, porque si no, evidentemente no habrían salido 10 terroristas de Ripoll o de sus inmediaciones. Y si no, tampoco habría salido, no comparo evidentemente, la alcaldesa de Ripoll, que como saben tiene posiciones muy firmes contra la inmigración o contra este tipo de inmigración. En cambio no, vendían que ahí era convivencia absoluta. De hecho, hasta recuerdo un reportaje de TV3 siguiendo unas técnicas del Ayuntamiento de Ripoll, entonces en manos de Junts. Yo se lo dije, un día me encontré fuera del Parlamento, en el último pleno, ya saben que no me dejan entrar, sigo vetado, pero me lo encontré, le dije, ya veu va. Bueno, ahora es diputado, o sea, que tampoco se le ha pasado factura, por decirlo de alguna manera, al que fuera alcalde, ¿no? Pero recuerdo que, como decía, enviaron 2 técnicas al ayuntamiento a Toulouse, donde había habido, efectivamente, hace años también, no sé si el 2012 o algo así, un atentado de un terrorista islámico que también atentó contra una escuela judía en este caso. Pero bueno, curioso, ¿no? Para estudiar el yihadismo no hay que ir a Toulouse. Se puede ir a Toulouse, pero no hace falta. Simplemente no hace falta salir de Ripoll, donde, como decía, salieron una decena de terroristas, incluido el imán. Y más cosas, más indicios. No sé si se acordarán también de los papeles de Wikileaks. ¿Se acuerdan? Fue allá hace muchos años, pero ya revelaba que Barcelona era una zona de mucha influencia yihadista, sobre todo, no sé si decía en el Mediterráneo o en el sur de Europa, más o menos. Luego se lo busco. Pues lo mismo, ¿no? Y el atentado contra las Torres Gemelas también luego se descubrió, creo que a partir del informe que hicieron los americanos, que Mohamed Atta, el cerebro de la operación y uno de los pilotos, pasó por Salou.
Nadie sabe exactamente qué vino a hacer a Salou. Es evidente que no vino a discotecas, obviamente. Salou, esa zona de Salou, Reus, es una zona de también mezquitas salafistas. De hecho, en realidad creo que hace años El País sacó una información que decía que no sé si una de cada 3 mezquitas eran salafistas. Yo recuerdo habérselo preguntado sucesivamente al entonces portavoz del gobierno, Francesc Homs, a su sucesora, Neus Munté, incluso al consejero de Interior, Jordi Jané, le mando recuerdos desde aquí, un poco, bueno, ¿qué hacíamos? ¿No? Y apelaron un poco a la libertad religiosa o a la tolerancia religiosa. Es complicado, ¿no? Es como si ahora cierras una mezquita salafista, no sé, sales en Al Jazeera y a lo mejor tendríamos pues un susto. Pero estas cosas hay que tomar medidas cuando pasan, no después. O sea que tenemos todo esto, ¿eh? No solo eso, sino que recuerdo también el periodista Ignacio Cembrero, especialista en el Magreb, yo lo entrevisté poco después, había estado muchos años en El País, corresponsal en Bruselas, en Oriente Medio, en Marruecos, y dijo que lo tendríamos que hacer, y tenía toda la razón, de hacer un informe precisamente como el que hicieron los americanos tras el 11S. Y aquí no se hizo. Aquí se vendió la imagen de que eran los Mossos, estructura de Estado. Teníamos 2 estructuras de Estado ya de cara a la independencia que estaba al caer. Una, obviamente, los Mossos, y la otra, TV3 se ensalzó al mayor trapero por aquella pregunta. Bueno, pues adiós, ¿no? Más o menos, ¿no? Luego cayó en desgracia, ahora están a ver si lo recuperan. Incluso la actuación de los Mossos, bueno, yo entiendo que es complicado, pero no fue aquello, no se evitó lo intentado, entre otras cosas, ¿no? Incluso recuerdo habiendo hablado, me llegó la información y lo confirmé de que los Mossos de la Guardia Civil intentaron acceder a los restos de la casa de Alcaná y se lo impidieron. Nosotros solos. Creo que con la fuga de Puigdemont también. O sea, aquí somos muy aficionados al nosaltres sols, que se dice en catalán, al nosotros solos, y luego pagamos las consecuencias. En fin, va por las víctimas, pero esperemos que no vuelva a pasar. Xavier Rius, mañana más.